En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones.
Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo.
Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas y al voltear me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. La sierra de la laguna se alzaba ante nosotros como un imponente muro de roca y vegetación. Habíamos llegado con la intención de realizar un ejercicio de entrenamiento, pero la naturaleza implacable del lugar rápidamente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Desde el primer momento, sentí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un territorio desconocido, y el silencio que rodeaba la sierra era casi ensordecedor. El primer día transcurrió con normalidad. Nos dividimos en grupos y realizamos patrullas en las laderas, tratando de familiarizarnos con el terreno. La sierra era hermosa, pero había algo en el aire que me inquietaba. Las sombras se alargaban en el ocaso, y cuando la noche cayó, el campamento se convirtió en un refugio temporal en medio de la oscuridad. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo algunas historias de terror y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, una sensación de inquietud se cernía sobre nosotros, como si algo nos estuviera observando. Esa noche fue demasiado larga. Alrededor de la medianoche un estruendo repentino me despertó. A través de la oscuridad escuché el sonido de rocas deslizándose. Nos reunimos rápidamente y tras un breve análisis, decidimos que debíamos explorar el área cercana por si algún compañero había caído en un deslizamiento. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos en silencio, con las linternas iluminando el camino. Mientras avanzábamos, el terreno se volvió más difícil. Las rocas sueltas y la vegetación densa nos obligaban a estar en alerta máxima. De repente, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la dirección de nuestro campamento. El sonido era tan intenso que mi corazón se detuvo por un instante. Corrimos hacia el origen del grito, solo para encontrar el campamento desordenado. Las mochilas estaban abiertas y algunos de nuestros compañeros estaban desaparecidos. El caos se apoderó de nosotros. Comenzamos a llamarlos, pero nuestras voces resonaban en la noche sin respuesta. La sensación de pánico creció en mi pecho. Mientras buscábamos a nuestros compañeros, encontramos huellas en el suelo que no pertenecían a ninguno de nosotros. Eran huellas grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado merodeando por nuestro campamento. Cada vez que miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. La sierra, que al principio había parecido un lugar de entrenamiento, se había transformado en un laberinto de incertidumbre. A medida que la oscuridad se desvanecía con el amanecer,
Decidimos dividirnos. Lo hicimos en grupos para buscar a los desaparecidos. Con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas, me uní a un par de compañeros y comenzamos a explorar la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso. La naturaleza que antes había parecido acogedora, ahora se sentía hostil. Los sonidos de los pájaros y los insectos habían desaparecido, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cueva en la ladera de una montaña. Sin pensarlo dos veces, decidimos investigar. La entrada era oscura y el aire parecía soplar desde su interior. Con linternas en mano nos adentramos cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de humedad y había marcas en el suelo que parecían recientes. La cueva era más profunda de lo que habíamos imaginado, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso. De repente escuchamos un susurro. Fue un sonido tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Nos miramos y la preocupación se reflejó en los rostros de mis compañeros. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentí que algo no estaba bien. Cuando llegamos a una cámara más amplia, encontramos objetos personales, botellas de agua, ropa y un par de mochilas. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que pertenecían a nuestros compañeros desaparecidos. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se había convertido en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en esa sierra, algo que no podíamos comprender del todo. Mientras inspeccionábamos la cueva, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz familiar, y el pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, lo que vimos me dejó helado. Un grupo de hombres armados nos esperaba, y sus miradas eran frías y amenazantes. No parecían ser parte de nuestro país, y el lenguaje que hablaban era desconocido para mí. Sin más opción, decidimos retroceder y tratar de encontrar un camino de escape. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a disparar y nos vimos obligados a buscar refugio en la cueva. La tensión era palpable. Nos agrupamos tratando de protegernos unos a otros mientras los disparos resonaban en el aire. La adrenalina corría por mis venas, y la realidad de la situación se acentuó en mí. No solo estábamos en peligro físico, sino que también habíamos caído en una trampa. Las voces de nuestros compañeros desaparecidos resonaban en mi mente, y la desesperación se convirtió en un grillete que me oprimía el pecho. A medida que luchábamos por mantener la calma y encontrar una salida, la cueva se convirtió en un laberinto. Las balas seguían volando, y el espacio se sentía cada vez más limitado. Logramos encontrar un pasaje lateral que nos llevó a un túnel más estrecho. Sin saber cuánto tiempo teníamos, decidimos avanzar. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera de la cueva. El aire fresco nos golpeó de inmediato y salimos corriendo hacia la libertad, pero al dar un vistazo atrás vi cómo los hombres armados se acercaban. La sierra que había sido un refugio se había convertido en un escenario de horror. De alguna manera logramos escapar del grupo armado y nos adentramos más en la montaña. A medida que avanzábamos, la angustia se apoderaba de mí. Habíamos perdido a varios compañeros, y la incertidumbre sobre un destino pasaba en mi mente. La noche cayó nuevamente, y con ella el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos si los hombres nos seguían, si nuestros compañeros estaban vivos o no. Esa noche, tratábamos de descansar y el llanto de un compañero resonaba. La realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo evidente. La sierra, que al principio parecía un lugar de entrenamiento, se había convertido en un campo de batalla, y la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra nuestros propios miedos, la incertidumbre y la pérdida. Cuando amaneció, nos encontramos con la dura realidad de la situación. Decidimos que era hora de regresar y buscar ayuda, y así lo hicimos.
Al llegar a la sierra de Cuchumatán sentí un nudo en el estómago. Habíamos sido desplegados con la misión de desmantelar un grupo criminal que operaba en la región, pero la atmósfera en el aire era tensa. La belleza de la sierra, con sus picos altos y vegetación exuberante, contrastaba con la realidad de las advertencias que habíamos escuchado sobre las situaciones en la zona. Sabía que no era un lugar donde se podía bajar la guardia. El primer día fue complicado. Nos dividimos en equipos y comenzamos a patrullar los alrededores. Tratamos de obtener información de los pobladores. Sin embargo, la desconfianza es palpable. Los habitantes nos miraban con recelo, como si supieran que éramos soldados y no deseaban nuestra presencia. La mayoría de las casas estaban cerradas, y cuando lográbamos hablar con alguien, las respuestas eran evasivas. Un anciano nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ciertos lugares. Sus ojos reflejaban un profundo temor. No todos los que entran salen, nos dijo, y sus advertencias resonaron en mi mente. Al caer la noche, establecimos nuestro campamento en un claro. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una manta pesada. Las luces de la fogata iluminaban nuestros rostros cansados, pero la preocupación estaba presente. Mientras compartíamos historias para mantener el ánimo, uno de mis compañeros sugirió que deberíamos hacer una ronda de vigilancia. Acepté sin pensar, sintiendo que era mejor estar preparados. Durante la noche, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un motor de motocicleta. Nos miramos entre nosotros, y la tensión se hizo evidente. Sabíamos que el grupo criminal al que buscábamos podría estar cerca. A medida que el ruido se aproximaba, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos pusimos en alerta máxima, preparándonos para cualquier eventualidad. De repente, la oscuridad se iluminó con luces brillantes. Un grupo de hombres armados apareció, y la situación se volvió caótica. La sorpresa nos dejó paralizados por un instante, y antes de que pudiéramos reaccionar comenzaron a disparar. El sonido de las balas resonó en la noche, y el pánico se apoderó de nosotros. Nos dispersamos en busca de cobertura, tratando de protegernos unos a otros. Mientras corría hacia un arbusto cercano, sentí que el tiempo se había detenido. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. A medida que buscaba refugio, vi a un compañero caer al suelo. Su grito me heló la sangre. No podía dejarlo atrás, así que corrí hacia él, ignorando el peligro que acechaba. Cuando llegué a su lado, vi que estaba herido, y la situación se volvió aún más crítica. Con la adrenalina al máximo traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Los disparos seguían resonando, y el caos continuaba a nuestro alrededor. Logré llevarlo detrás de un árbol, pero el tiempo se estaba acabando. Sabía que teníamos que salir de allí y rápido. Los hombres armados estaban organizándose, y la sensación de que nos rodeaban era inminente. Mientras trataba de calmar a mi compañero, noté que la situación se volvía más desesperada. La comunicación con el resto del equipo era imposible. Estábamos solos en medio de un conflicto que había escalado más allá de nuestras expectativas. La lucha por la supervivencia nos había atrapado en una trampa mortal. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos allí. Con el corazón en la garganta y la mente llena de dudas, comenzamos a movernos de nuevo. La sierra era un laberinto de árboles y sombras, y cada ruido parecía amplificarse en la noche. Tenía la sensación de que el enemigo nos seguía, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que avanzábamos, encontramos un camino que nos llevó a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era una distracción en medio del caos. Decidimos ocultarnos durante un momento para evaluar nuestra situación. Mientras esperábamos, me di cuenta de que necesitábamos un plan. La misión había sido diseñada para ser rápida y eficiente,
Pero ahora todo había cambiado. La supervivencia era nuestra única prioridad. Después de un tiempo decidimos que era hora de regresar al campamento. Al llegar el lugar estaba en silencio. Los demás compañeros habían logrado refugiarse y estaban organizando un plan de escape. A medida que nos reunimos comenzamos a hablar sobre lo ocurrido. La angustia en sus rostros era evidente. Habíamos perdido un compañero en el ataque y el dolor de esa pérdida era abrumador. Consciente de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo, decidimos que la mejor opción era salir de la sierra antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Mientras nos movíamos, la desconfianza entre nosotros crecía. La experiencia había dejado cicatrices profundas y la línea entre el bien y el mal se había difuminado. Sabía que cada uno de nosotros cargaría con el peso de lo sucedido. La sierra de Cuchumán, que había prometido ser una misión de justicia, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. La lucha no solo era contra el enemigo exterior, sino también contra la culpa y la desesperanza. Cada paso que dábamos hacia la salida era un recordatorio de lo que habíamos perdido, una vida. Al final, la belleza del lugar se vio opacada por el caos y el sufrimiento que habíamos enfrentado. Finalmente, al llegar a la base, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? La misión fracasó esa vez, y las sombras de la sierra nos seguirán a donde vayamos. Cada uno de nosotros se pregunta si alguna vez podríamos dejar atrás el trauma de lo vivido. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos. Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente 1,80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas.
En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Mi nombre es Alejandro, y soy un gafe que ha servido en el ejército durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera he participado en innumerables misiones de alto riesgo, pero una en particular marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi unidad fue asignada a una operación en la frontera norte de México, cerca de Tijuana. Nuestro objetivo era infiltrarnos en un complejo de narcotraficantes y recopilar información valiosa que pudiera ser utilizada para desmantelar su organización. Después de semanas de preparación y planeación, llegó el día de la misión. Nos dividimos en pequeños grupos y nos adentramos sigilosamente en el territorio enemigo. Mi equipo, conformado por 5 gafes experimentados, avanzaban con cautela entre la maleza, evitando cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Mientras nos acercábamos a nuestro objetivo, notamos que el ambiente se volvía cada vez más tenso. El silencio era abrumador, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, similar al de una maquinaria en funcionamiento. Siguiendo la pista, nos encontramos con una estructura imponente, casi camuflada entre los árboles y arbustos. Era claramente un complejo de procesamiento de productos ilícitos, pero algo en él nos inquietaba bastante. Decidimos rodear el perímetro en busca de una entrada discreta. Mientras avanzábamos, uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Nos indicó que había escuchado voces, pero no lograba identificar su procedencia. Instintivamente nos agrupamos y continuamos con extrema precaución. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y delgada, que parecía flotar entre las sombras. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de poder reaccionar. La figura se acercaba lentamente, y a medida que se aproximaba, sentíamos que nuestros sentidos se nublaban. Era como si una fuerza invisible intentara apoderarse de nosotros. Sin previo aviso, la figura se lanzó sobre el cabo Ramírez, quien gritó aterrorizado. Nosotros reaccionamos disparando, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. En medio del caos logramos retroceder y buscar refugio, pero la criatura nos estaba persiguiendo.
moviéndose con una velocidad sobrehumana. Desesperados intentamos comunicarnos con la base, pero las radios no funcionaban. Estábamos completamente aislados, enfrentando una amenaza que desafiaba toda lógica. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo, víctimas de esa criatura imparable. En el último esfuerzo logré llegar a un claro y encender una bengala. La intensa luz pareció ahuyentar a la figura, que se desvaneció entre las sombras casi al instante. Herido y exhausto logré escapar y encontrar un lugar seguro donde esperar el rescate. Cuando regresé a la base, mis superiores me interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Sin embargo, no les conté toda la verdad. Sabía que nadie me creería si les hablaba de esa criatura. En su lugar, di una versión más racional de los hechos. Desde entonces, he cargado con el peso de esa experiencia. Sé que lo que enfrentamos esa noche no era de este mundo, y que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, he decidido mantener silencio, consciente de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. La Sierra de Durango es un territorio complicado, lleno de montañas y valles profundos, donde el narcotráfico ha echado raíces muy profundas. Como parte de una unidad del ejército mexicano, mi escuadrón recibió la misión de desmantelar un cartel que había estado operando en la región, sembrando el miedo en las comunidades locales. Sabíamos que el caos era parte del juego, pero lo que no podíamos prever era lo que íbamos a encontrar en nuestra búsqueda. Ese día el clima era áspero. El calor del día se transformaba en un frío cortante por la noche. Nos establecimos en una pequeña base improvisada, un viejo refugio que había sido utilizado por otros soldados en campañas anteriores. Las paredes estaban desgastadas, pero lo más inquietante era la sensación de que el lugar estaba cargado de historia, encuentros que habían dejado huellas imborrables. A medida que caía la noche, el silencio de la sierra era abrumador, interrumpido solo por el sonido de los grillos y el crujir de las hojas. La primera noche, mientras estábamos en guardia, una extraña sensación me invadió. Miré hacia el horizonte y vi una luz tenue, como un destello que aparecía y desaparecía entre los árboles. Era la primera vez que oía historias sobre luces en la sierra, relatos de campesinos sobre espíritus que merodeaban por la zona. Intenté ignorarlo, concentrándome en la vigilancia, pero mi mente no podía dejar de divagar. Al día siguiente nos adentramos en la sierra en busca de información sobre el cartel. Hablamos con algunas personas que parecían estar al borde del colapso. Sus ojos reflejaban el terror que sentían. Una mujer con una mirada perdida nos contó sobre la desaparición de hombres en la noche. Se lo llevan las sombras, dijo, con un temblor en la voz. Al principio pensé que era solo historias para asustar a los niños, pero las miradas de desasosiego en sus rostros me hicieron cuestionar todo. Mientras avanzábamos, nos encontramos con un grupo de narcotraficantes en un claro. El tiroteo fue inmediato y caótico. El sonido de las balas resonaban por la sierra y la adrenalina se disparó. En medio del caos vi a uno de mis compañeros caer, una imagen que se grabaría en mi mente por siempre. Logramos repeler el ataque, pero el costo fue demasiado alto. El aire estaba impregnado de pólvora y líquido vital. El silencio que siguió fue escalofriante. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, nuevamente vi la luz en el horizonte. Esta vez parecía más cercana, pulsante, como si tuviera vida propia. No podía ignorar la sensación de que algo estaba observando. Decidí salir a investigar, sintiendo que debía entender lo que estaba sucediendo. Comencé a caminar hacia la luz, sintiendo la tensión en el aire. Cuanto más me acercaba,
más intensas se volvían mis emociones. La luz brillaba con fuerza, iluminando el oscuro sendero. Cuando llegué al lugar donde parecía originarse todo esto, encontré un círculo de piedras y en el centro una pequeña hoguera apagada. No había nadie, sin embargo la atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de energía. En el suelo vi un trozo de tela negra y un pequeño objeto que parecía un amuleto. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo había sombras. El frío se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces que decidí que era mejor regresar. Al volver a la base, mis compañeros notaron que estaba inquieto. Intenté compartir lo que había visto, pero la mayoría se mostraba escéptica. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo más había en la sierra, algo que iba más allá del cartel y de todo este caos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un murmullo, un susurro que parecía provenir de la sierra. Mis compañeros también lo oyeron, y la tensión aumentó. Era como si las voces de los que habían caído en la lucha estuvieran llamándonos. Los días siguientes fueron una mezcla de enfrentamientos con el cartel y la constante sensación de ser observados. Cada vez que salíamos de la base, el aire parecía volverse más pesado. No podía dejar de pensar en las palabras de la mujer del pueblo sobre las sombras. Durante una de las misiones, encontramos un campamento abandonado del cartel. En el suelo había símbolos extraños y velas derretidas. Era evidente que habían estado realizando rituales de brujería, pero no entendíamos con qué propósito. La situación llegó a un punto crítico cuando en medio de un nuevo enfrentamiento, escuchamos gritos que no parecían provenir de nosotros. Eran ecos de dolor, como si los espíritus de aquellos que habían caído en la lucha estuvieran clamando por justicia. La confusión reinaba, y muchos de nosotros empezamos a cuestionar lo que estábamos enfrentando. La sierra, con su belleza aterradora, parecía haber cobrado vida, desafiándonos a continuar. Esa noche decidí regresar a Claro, donde había encontrado el círculo de piedras, y esa vez estaba decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Cuando llegué, la luz apareció nuevamente, incluso más intensa que antes. En el centro del círculo vi formas danzantes, sombras que se retorcían y se movían al ritmo de un canto que resonaba en el aire. Era un espectáculo hipnótico y aterrador a la vez. Sentí que me atrapaba, que me llamaba a unirme a ellas. De repente una voz clara y fuerte me sacó de mi trance. «¡Regresa!». Era una voz que no podía identificar, pero que resonaba en mi mente. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí de regreso a la base. La sensación de ser perseguido me acompañó toda la noche. Al llegar, mis compañeros me miraron con preocupación. Les conté lo que había visto, y aunque algunos se rieron, otros parecían entender que había algo más allá de nuestra misión. Finalmente, después de días de combate, logramos desmantelar el campamento del cartel. Sin embargo, el costo fue alto, y el peso de lo que habíamos vivido es algo que nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. La Sierra de Sinaloa es un laberinto de montañas y cañones. Un terreno difícil que se ha convertido en el campo de batalla entre nosotros, el ejército mexicano, y un poderoso cartel. Mi unidad estaba allí para restablecer el orden y desmantelar la operación que había sumido a la región en el caos. Sin embargo, la violencia que se avecinaba no era lo único que nos aguardaba. La misión comenzó con un reconocimiento. Nos adentramos en un valle donde se sospechaba que el cartel tenía un campamento. El aire estaba tenso, y los ecos de disparos lejanos se mezclaban con el sonido de las hojas al ser movidas por el viento. Mientras nos preparábamos para la operación, un compañero mencionó que había escuchado historias sobre un soldado que había fallecido en esa misma sierra, cuya presencia se decía que aún rondaba el lugar. La primera noche en el valle fue inquietante.
Nos instalamos en una posición elevada, y mientras la oscuridad nos envolvía, cada ruido parecía amplificarse. Los susurros del viento y el crujir de las ramas me mantenían en alerta. En medio de la vigilancia, vi una figura en la distancia. Era un destello de luz, algo que no podría definir claramente. Pensé que podría ser un reflejo, pero mi instinto me decía que no era solo eso. Al amanecer nos lanzamos al ataque. La operación comenzó con un intercambio de disparos, el sonido de las balas rebotando en las rocas y los gritos de mis compañeros crearon un caos ensordecedor. En medio de la batalla había algo que me detuvo en seco. A unos metros de distancia entre la niebla y el polvo levantado por el fuego cruzado, se perfilaba una figura. Era un hombre vestido con un uniforme militar, que parecía observar la escena con una calma inquietante. No podía ser un soldado de mi unidad. Todos estábamos demasiado ocupados. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de esa figura. Durante un instante el tiempo parecía detenerse. El hombre levantó la mano como si estuviera señalando algo, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una ráfaga de disparos me sacó de mi trance. Volví a la realidad y cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. La batalla continuó, y aunque logramos avanzar, la imagen de aquel hombre permaneció grabada en mi mente. Esa noche, mientras intentábamos descansar, compartí lo que había visto con mis compañeros. Algunos se rieron, otros parecían inquietos, pero ninguno pudo explicarlo. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de ser observado se intensificaba. Días después volvimos a atacar el campamento del cartel. Esta vez el enfrentamiento fue aún más feroz. A medida que los disparos resonaban, el caos se apoderaba de nosotros. En medio del fuego cruzado volví a ver a la figura. Estaba allí, de pie, como si estuviera guiando a mis compañeros hacia algo. Su mirada era penetrante, y aunque intentaba gritar para alertar a los demás, la confusión era tal que nadie parecía escucharme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el tiempo se detuviera de nuevo, y la figura me instara a seguir. Sin embargo, el sonido de un disparo cercano me sacudió. En ese instante comprendí que debía concentrarme en la batalla. La imagen del hombre se desvaneció una vez más, llevándose consigo el aura de calma que había traído. Finalmente logramos tomar el campamento, pero el costo fue demasiado alto. Toda esta situación había dejado profundas cicatrices entre nosotros. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, me di cuenta de que la figura representaba algo más que un simple avistamiento. Era un recordatorio de los soldados caídos, de aquellos que habían luchado y perdido su vida en esa misma sierra, contra el mismo cartel. Cuando regresamos a la base, cada uno de nosotros llevaba consigo no solo las cicatrices físicas de la batalla, sino también una carga emocional que no puede ser ignorada. Al día de hoy, aunque la misión parece ser que nunca va a terminar, la Sierra de Sinaloa sigue siendo un lugar de memoria y respeto. Antes de continuar con las historias, quiero pedirte el favor de que comentes este video, compartas, des like, que te suscribas. Eso nos ayuda a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, continuamos. La Sierra de Puebla es un terreno duro y escarpado, lleno de leyendas que flotan en el aire, como el polvo levantado por el viento. Como soldado del ejército mexicano, fui enviado a esta región en una misión para combatir a un cartel que había tomado el control de varias comunidades. Sabíamos que el caos era parte del paisaje, pero lo que no esperábamos eran los rumores sobre un nahual que supuestamente merodeaba por la zona. Un ser que, según las leyendas, tenía la capacidad de transformarse en un animal
y que era temido tanto por los narcos como por los mismos habitantes locales. Desde el primer día la atmósfera era tensa. La sierra parecía observarnos con ojos invisibles, y los murmullos de los aldeanos sobre el nahual no hacían más que aumentar mi inquietud. Nos instalamos en un viejo edificio abandonado que había sido utilizado por otros soldados en campañas pasadas. Las paredes estaban desgastadas y cubiertas de moho, y esa sensación de desasosiego se cercenía sobre nosotros. La primera noche, mientras la oscuridad se cercenía sobre la sierra, escuché el sonido de pasos fuera del edificio. Me levanté de mi posición y miré por la ventana. En la penumbra vi una figura que se movía ágilmente entre los árboles. Mi instinto militar me decía que podría ser un miembro del cartel, pero había algo en su forma que no encajaba. La figura parecía alargarse y encorvarse, casi como si cambiara su forma mientras se deslizaba entre las sombras. Decidí alertar a mis compañeros, pero al contarles lo que había visto solo se rieron. Son solo historias para asustar a los niños, dijo uno de ellos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de lo que había visto, de que algo más detrás de esos rumores existía. Esa noche el sueño fue esquivo, y las imágenes de la figura se quedaron grabadas en mi mente. Definitivamente no pude dormir nada. Al día siguiente nos adentramos en la sierra, buscando pistas sobre el cartel. Mientras avanzábamos, nos encontramos con un grupo de aldeanos que se mostraban reacios a hablar. Una mujer con ojos llenos de miedo finalmente rompió el silencio. El nahual protege a los que luchan contra el mal, dijo, y su voz tembló, pero también se lleva a quienes no tienen cuidado. Las palabras resonaron en mi mente, y aunque intenté ser escéptico, la inquietud creció en mi interior. A medida que la misión avanzaba, el clima se tornó más violento. Los enfrentamientos con el cartel se intensificaron y el sonido de las balas resonaba en la sierra. Durante uno de los tiroteos, vi nuevamente a la figura, esta vez en medio del caos. Se movía con agilidad, casi como si estuviera danzando entre las balas. Yo me detuve paralizado por la confusión. Era un soldado o un enemigo, pero cuando traté de enfocarme, la figura desapareció en la bruma. La batalla continuó y aunque logramos repeler a los narcos, la sensación de que algo nos observaba persistía. Esa noche, mientras intentábamos descansar, la imagen del nahual volvió a atormentarme. Había algo inquietante en su presencia, una mezcla de misterio y peligro que no podía ignorar. Los días siguieron y la tensión crecía. Durante una misión de reconocimiento, encontramos un campamento abandonado del cartel. En el suelo había símbolos extraños y objetos que parecían estar relacionados con rituales. La atmósfera era opresiva y la sensación de ser observado se intensificaba. Mientras inspeccionábamos el lugar, uno de mis compañeros gritó señalando hacia el bosque. Yo miré y vi a la figura del nahual una vez más, esta vez más cerca, casi a la vista. Era un hombre, pero su apariencia era extraña, como si su cuerpo estuviera deformado por una fuerza que no podía comprender. Yo alcancé a ver una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. En ese momento yo comprendí que no se trataba solo de un mito, y cuando menos lo pensé, la figura desapareció nuevamente en medio de la sierra, pero su presencia dejó una impresión duradera en mí. Al regresar a la base compartimos lo que habíamos visto con los demás compañeros. Algunos se mostraron escépticos, pero otros comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias. La sensación de que algo nos acecha en la sierra, esa vez se convirtió en un tema recurrente entre nosotros. Finalmente, después de días de enfrentamiento, logramos desmantelar el campamento del cartel. Sin embargo, el costo fue alto. El caos había dejado profundas cicatrices en todos nosotros. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido,
Comprendí que la figura del nahual era un recordatorio de que la guerra no solo se libra contra enemigos visibles, sino también contra las sombras de aquellos que han caído, y también sobre lo desconocido. La selva de Chiapas siempre ha sido un lugar lleno de mitos y realidades brutales. Como soldado del ejército mexicano, sabía que el caos del narcotráfico era solo una parte de la historia. Había oído rumores sobre rituales oscuros y prácticas de brujería, y algunos carteles utilizaban para mantener el control. Cuando llegamos, no solo estábamos ahí para combatir al narco, también teníamos que enfrentarnos a algo en las sombras, algo que muchos preferirían ignorar. El ambiente en el pueblo era hostil. Las miradas de todos los que vivían en él eran de miedo y desconfianza. Sabíamos que el cartel había instaurado un régimen de terror y que cualquier intento de resistencia era rápidamente aplastado. Nos instalamos en una casa abandonada, un lugar que alguna vez fue un hogar, pero ahora estaba impregnado de un silencio inquietante. La selva nos rodeaba, y con ella el eco de historias que no queríamos escuchar. La primera noche, mientras revisábamos el equipo, las tensiones aumentaban. Decidí salir a dar una vuelta, con la esperanza de despejarme un poco. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad de la selva me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Mientras caminaba escuché un susurro, un murmullo que parecía venir entre los árboles. Me detuve, sintiendo el sudor frío en mi frente. Era un sonido inconfundible, como si alguien estuviera recitando algún tipo de conjuro. Yo no pude ignorarlo. Me acerqué sigilosamente y al llegar a un claro, vi un altar improvisado. Estaba cubierto de ramas y hojas, pero lo más inquietante eran los objetos que lo rodeaban: huesos, velas derretidas y un líquido oscuro que parecía líquido vital. La sensación de terror se apoderó de mí. Comprendí que estaba ante un ritual de brujería, algo que desataba fuerzas que no debía desafiar. Retrocedí lentamente, sintiendo que algo oscuro se cercenía sobre mí. Esa noche, cuando regresé a la casa a la misma base, traté de compartir lo que había visto, pero mis compañeros se mostraron escépticos. Sin embargo, la inquietud persistía. Al día siguiente, nos reunimos con algunos pobladores, quienes se mostraron reacios a hablar. Finalmente, una anciana, con unos ojos llenos de desesperación, nos contó sobre las prácticas del cartel. Habló de sacrificios, de cómo utilizaban la brujería para invocar protección y venganza. Sus palabras resonaban como un peso que no podía ignorar. A medida que avanzábamos en nuestra misión, el caos se intensificó, pues tuvimos un choque, teniendo un enfrentamiento con el mismo cartel, y el intercambio de disparos terminó siendo brutal. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. Mientras tratábamos de tomar control de la situación, vi a uno de mis compañeros caer. La desesperación me invadió. Yo corrí hacia él, pero en medio del caos, sentí esa misma presencia oscura de la noche anterior, como si algo estuviera jugando con nuestras vidas. Logramos repeler a los narcos, pero no sin sufrir lesiones graves. Esa noche el pueblo estaba en silencio, pero el eco de la batalla resonaba en mi mente. La brujería de la que hablaba la anciana parecía haber dejado su huella en nosotros. Sentí que había algo más en juego, algo que iba más allá de las balas y el caos. Durante los días siguientes, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Decidí regresar al claro donde había visto el altar. Mientras me acercaba, el aire parecía volverse más frío. Cuando llegué, el altar estaba intacto y en el suelo había nuevos objetos: una cabeza de un gallo, un trozo de tela negra y más huesos. Era evidente que el mismo cartel seguía practicando sus rituales oscuros y que la selva era cómplice de ello.
Esa noche, mientras tratábamos de descansar en la casa, un ruido me despertó. Me levanté y, al mirar por la ventana, vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. El corazón me latía con fuerza. Sabía que no estaba solo. Salí al exterior y el aire estaba cargado de una tensión palpable. De repente escuché risas lejanas, como si se burlaran de nosotros. Era aterrador y lleno de rabia. Nos preparamos para un nuevo ataque del cartel, y esa sensación de ser observados no me dejaba en paz. Cuando el ataque finalmente llegó, fue demasiado despiadado. La brutalidad de la confrontación me dejó muy aturdido. El líquido vital y el dolor eran omnipresentes. Sentía que de alguna manera la brujería que había presenciado había influido en nuestros destinos. La oscuridad no solo acechaba en la selva, había permeado nuestras almas. Al volver a la base, llevábamos con nosotros no solo la experiencia del combate, sino también una sensación de que había fuerzas en juego que no podíamos comprender completamente. Fue una noche fría y oscura cuando nos adentramos en las profundidades de la sierra de Malinalco. Nuestras botas crujían sobre las ramas secas mientras avanzábamos lentamente, con los sentidos alerta ante cualquier movimiento o sonido extraño. Éramos un grupo de 6 soldados, enviados a investigar una serie de desapariciones que habían ocurrido en esa zona remota y boscosa. Desde el principio sentí un mal presentimiento sobre ese lugar. El silencio sepulcral que nos rodeaba, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles, que me erizaban la piel. Mis compañeros también parecían inquietos, lanzando miradas furtivas a su alrededor, como si esperaran que algo o alguien saltara de entre las sombras. Mientras nos adentrábamos cada vez más en la espesura del bosque, la sensación de ser observados se intensificaba. Los habitantes de las aldeas cercanas evitaban hablar con nosotros y nos miraban con recelo. Algunos incluso se persignaban al vernos pasar, murmurando palabras que no lograba entender. Fue cerca del mediodía cuando llegamos a un claro oculto entre la densa vegetación. Allí encontramos un extraño círculo de piedras, con marcas y símbolos tallados en ellas. Algunos de mis compañeros se acercaron a inspeccionar el lugar, pero yo me mantuve a distancia, sintiendo una inquietante sensación de peligro. Cuando el teniente Enrique ordenó que nos preparáramos para pasar la noche en ese sitio, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que no debíamos permanecer allí, pero mis objeciones fueron ignoradas. Mientras montábamos el campamento, no podía dejar de lanzar miradas nerviosas a mi alrededor, buscando cualquier indicio de peligro. Conforme la noche caía, el ambiente se volvía cada vez más pesado y a la vez opresivo. El aire parecía cargarse de una energía siniestra, y los sonidos del bosque se volvían más inquietantes. Algunos de mis compañeros comenzaron a reportar visiones extrañas y la sensación de ser observados. Fue cerca de la medianoche cuando todo se desató. Uno de los soldados salió del campamento, mas ya no regresó. Cuando fuimos a buscarlo encontramos su rifle tirado en el suelo, pero no había rastro de él. Inmediatamente la desesperación se apoderó de nosotros y el miedo se palpaba en el aire. Fue entonces cuando de pronto una figura femenina alta y esbelta, con ojos brillantes como brasas, se movía entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma, pero mis compañeros también la habían visto y estaban paralizados por el terror. La figura se acercaba lentamente y pude distinguir con más claridad sus rasgos. Era una mujer, pero su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos parecían pozos de desesperación. Extendió una mano hacia nosotros y en ese momento sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estrujaran el corazón. Creí que iba a fallecer allí mismo, pero uno de mis compañeros, Ernesto, logró reaccionar y comenzó a rezar en voz alta. La figura se desvaneció
dejándonos solos en la oscuridad. Fue entonces cuando decidimos que era hora de irnos de ese lugar. Con el primer rayo del sol recogimos nuestras pertenencias y emprendimos el regreso a la base, pero definitivamente ya no éramos los mismos. Algo en nosotros había cambiado. Cuando llegamos, nuestros superiores nos miraron con desconfianza y escepticismo. Nos acusaron de haber abandonado nuestro puesto y nos sometieron a un interrogatorio exhaustivo. Pero nosotros sabíamos la verdad y nos negamos a revelar lo que habíamos presenciado en la sierra. Años más tarde me enteré de que el campamento donde habíamos estado había sido abandonado. Algunos rumores decían que los soldados que lo ocupaban habían comenzado a tener experiencias sobrenaturales muy similares a las nuestras, y finalmente decidieron cerrar el lugar. Pero eso no fue la única consecuencia de nuestra expedición a la sierra. Algunos de mis compañeros comenzaron a sufrir extrañas enfermedades y algunos otros trastornos mentales. Uno de ellos terminó en un hospital psiquiátrico, gritando que veía brujas que lo acechaban. Otro de mis compañeros desapareció misteriosamente mientras realizaba una patrulla. Nunca más se supo de él, y la investigación oficial concluyó que había sido víctima de un ataque animal. Pero nosotros sabíamos la verdad. Había sido capturado por esas brujas en la sierra. Años más tarde me enteré de que el teniente Enrique también había fallecido en extrañas circunstancias. Según los informes, habían terminado con su vida a tiros por uno de sus propios hombres, que había enloquecido y afirmaba ver a las brujas vengándose. Aunque ya no estoy en el ejército, sigo teniendo sueños y visiones relacionadas con esa noche. Sé que algo oscuro y poderoso habita en esos bosques, algo que no debería ser perturbado, y temo que en algún momento esas brujas vuelvan a cobrar más víctimas. El crepúsculo apenas empezaba a desvanecerse, cuando la patrulla recibió la orden de tomar la carretera que serpenteaba entre los árboles de un frondoso bosque en el norte de México. El ambiente era tenso. Sabíamos que estábamos en un área caliente, señalada en nuestros mapas como un punto de alto riesgo, pero nuestro deber nos obligaba a cumplir con la misión. Si había algo que habíamos aprendido en el ejército, era que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. El sonido del motor de nuestra camioneta resonaba en la soledad del camino. Alrededor de nosotros solo estaban las sombras. La noche comenzaba a cubrirnos como un manto oscuro. Unos kilómetros más adelante la carretera se ensanchaba. Se notaba que era un lugar de paso común para el crimen organizado. Al volante iba mi compañero, el cabo Mendoza. Él era experimentado, un hombre que había visto más de lo que cualquiera debería. Pero incluso él no podía evitar que sus ojos se posaran con recelo en los vegetales al costado del camino. De repente, un crujido resonó a nuestra izquierda. No era un sonido común, era el sonido de ramas rompiéndose, de algo más que el viento. Mi corazón se detuvo por un instante. Mendoza también lo sintió. Su mirada se endureció y sus manos se aferraron al volante. «Desacelera», le dije. Él asintió apretando los dientes. Sabíamos que algo no estaba bien. Al poco rato, una serie de disparos rompió el silencio. Un estruendo de balas comenzó a acribillarnos. El cristal de la ventana estalló como un cristal de azúcar. Una lluvia de fragmentos que dejó mi rostro cubierto de pequeños cortes. El sonido de los disparos era aterrador y crudo. No podíamos ver de dónde venían. El caos nos envolvía. Mendoza aceleró intentando ponernos en cubierto, pero estaba demasiado expuesto. «¡Baja, baja!», grité mientras me lanzaba al suelo. El vehículo se sacudió muy grotescamente cuando pasábamos sobre una piedra. El golpe fue brutal y una de las llantas reventó. En medio de la fuga sentí que algo me atravesaba el hombro.
Miré hacia abajo y vi mi líquido vital brotando caliente y espeso. Grité no de dolor sino de pura rabia. La adrenalina en mi cuerpo me mantenía activo, aunque cada pulso me decía que debía rendirme. Desde el suelo vi cómo el cabo Mendoza hacía lo posible por controlar la situación. «¡Atención, cabrones!», vociferó con la voz resonando por encima del estruendo. Sacó su rifle e hizo fuego hacia el lugar de donde provenían las balas. El sonido de las mismas al chocar contra el metal y los gritos de la emboscada llenaban el aire, convirtiéndolo en un verdadero infierno. Un segundo disparo me alcanzó ahora en la pierna. La presión del líquido vital se sintió como un incendio. Miré a mi alrededor y mi escuadrón intentaba reagruparse, pero éramos un blanco fácil. Había más de ellos, al menos una docena. Los vi moverse como sombras, rápidos y calculadores. La paranoia creció en mí. Nunca había estado tan cerca de fallecer. Recargué mi arma y traté de mantener la calma. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarme así esperando a que acabaran con nosotros. Era una lucha por la supervivencia. «¡Retirada!», grité con todas mis fuerzas. Aún lloviendo abajo, Mendoza y yo comenzamos a hacer lo que pudimos para cubrir a nuestros hombres mientras retrocedían. Las balas silbaban. Podía sentir la vibración en mis huesos. Avanzamos hacia el bosque donde el entorno ofrecía algo de refugio. La maleza estaba espesa y los árboles altos parecían murmurar nuestras últimas palabras. En esa confusión tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas. El dolor en mi pierna comenzó a ser insoportable, pero me levanté como pude. Había que seguir luchando. «Formen un perímetro», ordené a los hombres, y aunque la voz me temblaba, la tenacidad me guiaba. Pude escuchar murmullos a nuestro alrededor, el sonido de pasos acercándose. Eran ellos, pretendiendo que la noche fueran sus cómplices. En mis entrañas había un nudo. Los vi moverse por las sombras. La vida jugaba con nosotros, y en esos momentos todo se transformó en una pesadilla. Mis hombres respondían a mis órdenes, aunque el miedo era palpable en sus rostros. Las balas continuaban silbando, y la angustia era cada vez más intensa. Uno de mis hombres, el soldado León, perdió la calma. «¡No voy a fallecer aquí!», gritó, y empezó a disparar indiscriminadamente, como si deseara que la ira de su fuego aplacara el miedo. «¡Cálmate!», le grité, pero era tarde. Lo vi caer, un destello rojo como un faro en la oscuridad. Los gritos se mezclaron con los disparos. Era un coro escalofriante. Era la primera vez que veía fallecer a alguien tan cerca. La visión de su líquido vital, la mirada de terror en sus ojos, se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. La desesperación se adueñó de mí. Con un trozo de tela rasgado traté de vendar mi herida, pero era inútil. El líquido no cesaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. La lucha continuó. Con mis hombres nos movimos de cobertura en cobertura, intentando ganar terreno, intentando salir de esa trampa infernal. El sonido de las balas y los gritos de nuestros agresores parecían una sinfonía de caos. Cada disparo era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Luego, un tiro resonó y sentí que el mundo se detenía. Una sombra apareció frente a mí y en un instante, una figura se abalanzó. Combatimos en un cuerpo a cuerpo brutal. El olor a pólvora y sudor era nauseabundo. Logré derribarlo, pero el rostro de mi agresor era una máscara de locura. Su sonrisa era tan perturbadora que se me erizaba la piel. Antes de que pudiera hacer algo, él mismo se desvaneció entre las sombras, perdiéndose en la noche. No recuerdo cuánto tiempo pasó, solo sé que finalmente logramos reagruparnos y pusimos dirección hacia un punto más seguro.
La angustia y el terror nos perseguían como espectros. Cada ruido se volvió un eco aterrador. La noche nos había dejado una estela de fallecimiento y confusión que nunca íbamos a olvidar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, varios vigías nos esperaban. El amanecer rompía el horizonte, pero para nosotros el día jamás volvería a ser igual. Esa batalla había terminado, pero sus ecos permanecieron en nosotros para siempre, grabados a fuego en nuestras memorias. Las huellas de la lucha son difíciles de borrar, y con cada año que pasa, la sombra de esa emboscada se siente más cercana, como un recuerdo eterno de la fragilidad de la vida y del terror que vivimos día con día. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros.
Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego, esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época,
Una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien. En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo. Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas, y al voltear, me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas, y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. La sierra de la laguna se alzaba ante nosotros como un imponente muro de roca y vegetación. Habíamos llegado con la intención de realizar un ejercicio de entrenamiento, pero la naturaleza implacable del lugar rápidamente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Desde el primer momento, sentí que cada paso que dábamos nos acercaba más a un territorio desconocido, y el silencio que rodeaba la sierra era casi ensordecedor. El primer día transcurrió con normalidad. Nos dividimos en grupos y realizamos patrullas en las laderas, tratando de familiarizarnos con el terreno. La sierra era hermosa, pero había algo en el aire que me inquietaba. Las sombras se alargaban en el ocaso, y cuando la noche cayó, el campamento se convirtió en un refugio temporal en medio de la oscuridad. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo algunas historias de terror y tratando de mantener el ánimo. Sin embargo, una sensación de inquietud se cercenía sobre nosotros, como si algo nos estuviera observando. Esa noche fue demasiado larga. Alrededor de la medianoche un estruendo repentino me despertó. A través de la oscuridad escuché el sonido de rocas deslizándose. Nos reunimos rápidamente y tras un breve análisis, decidimos que debíamos explorar el área cercana por si algún compañero había caído en un deslizamiento. La adrenalina corría por mis venas mientras nos movíamos en silencio, con las linternas iluminando el camino. Mientras avanzábamos, el terreno se volvió más difícil. Las rocas sueltas y la vegetación densa nos obligaban a estar en alerta máxima. De repente, escuchamos un grito desgarrador que provenía de la dirección de nuestro campamento. El sonido era tan intenso que mi corazón se detuvo por un instante. Corrimos hacia el origen del grito,
solo para encontrar el campamento desordenado. Las mochilas estaban abiertas y algunos de nuestros compañeros estaban desaparecidos. El caos se apoderó de nosotros. Comenzamos a llamarlos, pero nuestras voces resonaban en la noche sin respuesta. La sensación de pánico creció en mi pecho. Mientras buscábamos a nuestros compañeros, encontramos huellas en el suelo que no pertenecían a ninguno de nosotros. Eran huellas grandes, profundas, como si algo o alguien hubiera estado merodeando por nuestro campamento. Cada vez que miraba a mi alrededor, la sensación de ser observado se intensificaba. La sierra, que al principio había parecido un lugar de entrenamiento, se había transformado en un laberinto de incertidumbre. A medida que la oscuridad se desvanecía con el amanecer, decidimos dividirnos. Lo hicimos en grupos para buscar a los desaparecidos. Con un nudo en el estómago y la mente llena de preguntas, me uní a un par de compañeros y comenzamos a explorar la zona. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más tenso. La naturaleza, que antes había parecido acogedora, ahora se sentía hostil. Los sonidos de los pájaros y los insectos habían desaparecido, y solo el crujir de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Después de horas de búsqueda, encontramos una pequeña cueva en la ladera de una montaña. Sin pensarlo dos veces, decidimos investigar. La entrada era oscura y el aire parecía soplar desde su interior. Con linternas en mano nos adentramos cautelosamente. Dentro, las paredes estaban cubiertas de humedad y había marcas en el suelo que parecían recientes. La cueva era más profunda de lo que habíamos imaginado, y a medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso. De repente escuchamos un susurro. Fue un sonido tan bajo que pensé que había sido mi imaginación. Nos miramos y la preocupación se reflejó en los rostros de mis compañeros. Decidimos seguir adelante, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentí que algo no estaba bien. Cuando llegamos a una cámara más amplia, encontramos objetos personales, botellas de agua, ropa y un par de mochilas. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que pertenecían a nuestros compañeros desaparecidos. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que había comenzado como un ejercicio de entrenamiento se había convertido en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que algo había sucedido en esa sierra, algo que no podíamos comprender del todo. Mientras inspeccionábamos la cueva, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz familiar, y el pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando alcanzamos la entrada de la cueva, lo que vimos me dejó helado. Un grupo de hombres armados nos esperaba, y sus miradas eran frías y amenazantes. No parecían ser parte de nuestro país, y el lenguaje que hablaban era desconocido para mí. Sin más opción, decidimos retroceder y tratar de encontrar un camino de escape. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a disparar y nos vimos obligados a buscar refugio en la cueva. La tensión era palpable. Nos agrupamos tratando de protegernos unos a otros mientras los disparos resonaban en el aire. La adrenalina corría por mis venas, y la realidad de la situación se acentuó en mí. No solo estábamos en peligro físico, sino que también habíamos caído en una trampa. Las voces de nuestros compañeros desaparecidos resonaban en mi mente, y la desesperación se convirtió en un grillete que me oprimía el pecho. A medida que luchábamos por mantener la calma y encontrar una salida, la cueva se convirtió en un laberinto. Las balas seguían volando, y el espacio se sentía cada vez más limitado. Logramos encontrar un pasaje lateral que nos llevó a un túnel más estrecho. Sin saber cuánto tiempo teníamos, decidimos avanzar. Finalmente, encontramos una salida en la parte trasera de la cueva. El aire fresco nos golpeó de inmediato y salimos corriendo hacia la libertad, pero al dar un vistazo atrás vi cómo los hombres armados se acercaban. La sierra, que había sido un refugio, se había convertido en un escenario de horror. De alguna manera logramos escapar del grupo armado y nos adentramos más en la montaña. A medida que avanzábamos,
La angustia se apoderaba de mí. Habíamos perdido a varios compañeros y la incertidumbre sobre un destino pasaba en mi mente. La noche cayó nuevamente y con ella el miedo se apoderó de nosotros. No sabíamos si los hombres nos seguían, si nuestros compañeros estaban vivos o no. Esa noche tratábamos de descansar y el llanto de un compañero resonaba. La realidad de lo que habíamos enfrentado se hizo evidente. La sierra, que al principio parecía un lugar de entrenamiento, se había convertido en un campo de batalla, y la lucha no solo era contra el enemigo, sino también contra nuestros propios miedos, la incertidumbre y la pérdida. Cuando amaneció nos encontramos con la dura realidad de la situación. Decidimos que era hora de regresar y buscar ayuda, y así lo hicimos. Al llegar a la sierra de Cuchumatán sentí un nudo en el estómago. Habíamos sido desplegados con la misión de desmantelar un grupo criminal que operaba en la región, pero la atmósfera en el aire era tensa. La belleza de la sierra, con sus picos altos y vegetación exuberante, contrastaba con la realidad de las advertencias que habíamos escuchado sobre las situaciones en la zona. Sabía que no era un lugar donde se podía bajar la guardia. El primer día fue complicado. Nos dividimos en equipos y comenzamos a patrullar los alrededores. Tratamos de obtener información de los pobladores. Sin embargo, la desconfianza es palpable. Los habitantes nos miraban con recelo, como si supieran que éramos soldados y no deseaban nuestra presencia. La mayoría de las casas estaban cerradas, y cuando lográbamos hablar con alguien, las respuestas eran evasivas. Un anciano nos advirtió que nos mantuviéramos alejados de ciertos lugares. Sus ojos reflejaban un profundo temor. No todos los que entran salen, nos dijo, y sus advertencias resonaron en mi mente. Al caer la noche, establecimos nuestro campamento en un claro. La oscuridad se cernía sobre nosotros como una manta pesada. Las luces de la fogata iluminaban nuestros rostros cansados, pero la preocupación estaba presente. Mientras compartíamos historias para mantener el ánimo, uno de mis compañeros sugirió que deberíamos hacer una ronda de vigilancia. Acepté sin pensar, sintiendo que era mejor estar preparados. Durante la noche, el silencio fue interrumpido por un sonido distante, un motor de motocicleta. Nos miramos entre nosotros y la tensión se hizo evidente. Sabíamos que el grupo criminal al que buscábamos podría estar cerca. A medida que el ruido se aproximaba, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos pusimos en alerta máxima, preparándonos para cualquier eventualidad. De repente, la oscuridad se iluminó con luces brillantes. Un grupo de hombres armados apareció, y la situación se volvió caótica. La sorpresa nos dejó paralizados por un instante, y antes de que pudiéramos reaccionar comenzaron a disparar. El sonido de las balas resonó en la noche, y el pánico se apoderó de nosotros. Nos dispersamos en busca de cobertura, tratando de protegernos unos a otros. Mientras corría hacia un arbusto cercano, sentí que el tiempo se había detenido. La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. A medida que buscaba refugio, vi a un compañero caer al suelo. Su grito me heló la sangre. No podía dejarlo atrás, así que corrí hacia él, ignorando el peligro que acechaba. Cuando llegué a su lado, vi que estaba herido, y la situación se volvió aún más crítica. Con la adrenalina al máximo traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Los disparos seguían resonando, y el caos continuaba a nuestro alrededor. Logré llevarlo detrás de un árbol, pero el tiempo se estaba acabando. Sabía que teníamos que salir de allí y rápido. Los hombres armados estaban organizándose, y la sensación de que nos rodeaban era inminente. Mientras trataba de calmar a mi compañero, noté que la situación se volvía más desesperada. La comunicación con el resto del equipo era imposible. Estábamos solos en medio de un conflicto
que había escalado más allá de nuestras expectativas. La lucha por la supervivencia nos había atrapado en una trampa mortal. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos allí. Con el corazón en la garganta y la mente llena de dudas, comenzamos a movernos de nuevo. La sierra era un laberinto de árboles y sombras, y cada ruido parecía amplificarse en la noche. Tenía la sensación de que el enemigo nos seguía, y la ansiedad se apoderaba de mí. A medida que avanzábamos, encontramos un camino que nos llevó a un pequeño arroyo. El sonido del agua fluyendo era una distracción en medio del caos. Decidimos ocultarnos durante un momento para evaluar nuestra situación. Mientras esperábamos, me di cuenta de que necesitábamos un plan. La misión había sido diseñada para ser rápida y eficiente, pero ahora todo había cambiado. La supervivencia era nuestra única prioridad. Después de un tiempo, decidimos que era hora de regresar al campamento. Al llegar, el lugar estaba en silencio. Los demás compañeros habían logrado refugiarse y estaban organizando un plan de escape. A medida que nos reunimos, comenzamos a hablar sobre lo ocurrido. La angustia en sus rostros era evidente. Habíamos perdido un compañero en el ataque, y el dolor de esa pérdida era abrumador. Consciente de que no podíamos quedarnos allí por más tiempo, decidimos que la mejor opción era salir de la sierra antes de que la situación se volviera aún más peligrosa. Mientras nos movíamos, la desconfianza entre nosotros crecía. La experiencia había dejado cicatrices profundas, y la línea entre el bien y el mal se había difuminado. Sabía que cada uno de nosotros cargaría con el peso de lo sucedido. La sierra de Cuchumán, que había prometido ser una misión de justicia, se había convertido en un lugar de dolor y pérdida. La lucha no solo era contra el enemigo exterior, sino también contra la culpa y la desesperanza. Cada paso que dábamos hacia la salida era un recordatorio de lo que habíamos perdido, una vida. Al final, la belleza del lugar se vio opacada por el caos y el sufrimiento que habíamos enfrentado. Finalmente, al llegar a la base, la realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué costo? La misión fracasó esa vez, y las sombras de la sierra nos seguirán a donde vayamos. Cada uno de nosotros se pregunta si alguna vez podríamos dejar atrás el trauma de lo vivido. Mi nombre es Alejandro, y soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entré a esta institución hace 15 años, buscando un trabajo estable y lleno de adrenalina. A lo largo de estos años, he participado en diversas operaciones, algunas de ellas bastante peligrosas. Una de las experiencias más impactantes que tuve ocurrió hace aproximadamente 3 años. Fue durante una misión en la sierra de Michoacán. Nuestro equipo había sido enviado a destruir un laboratorio clandestino de mercancía ilícita. Esta se encontraba oculta en la montaña. La información que teníamos indicaba que este era un punto clave de producción y distribución para uno de los cárteles más peligrosos de la región. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. Era una zona remota, rodeada de densos bosques y profundos barrancos. Nuestro plan era ser lo más sigilosos posible, evitar cualquier confrontación directa y simplemente proceder a la destrucción de dicho laboratorio. Al acercarnos al sitio, comenzamos a notar algunas irregularidades. No había señales de actividad, a pesar de que la información que teníamos indicaba que el lugar debería estar en plena producción. Decidimos inspeccionar más a fondo los alrededores, en caso de que los delincuentes hubieran detectado nuestra presencia y se hubieran movilizado. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un gafe llamado Jesús, divisó algo extraño en la copa de un enorme árbol que se alzaba en un barranco cercano. Él nos hizo señas para que miráramos con atención, y fue ahí cuando lo vimos.
Una criatura de apariencia humanoide, pero con rasgos que no parecían de este mundo. Medía aproximadamente un 80 de altura, con una piel escamosa y garras afiladas. Estaba sentado en las ramas más altas, observándonos detenidamente, como si nos estuviera acechando. Nuestro superior, un capitán experimentado, nos ordenó apuntarle con nuestras armas y abrir fuego. Los disparos impactaron en el hombro de la criatura, provocando que soltara un aterrador rugido gutural. En lugar de huir, la bestia se lanzó sobre nosotros con una agilidad y fuerza sobrehumanas. Comenzamos a retroceder, disparando de forma desesperada, pero la criatura parecía inmune a nuestras balas. En medio del caos, uno de mis compañeros, un joven recluta llamado Ángel, fue gravemente herido en el brazo. La criatura lo había alcanzado con sus garras, casi arrancándoselo por completo. Rápidamente, otro de nosotros le aplicó un torniquete para contener la hemorragia. Viendo que la situación se salía de control, nuestro superior ordenó abortar la misión y pedir apoyo aéreo para la evacuación. Mientras esperábamos el helicóptero, la bestia se retiró, perdiéndose entre la espesura de la montaña. Todos estábamos conmocionados y aterrorizados por lo que acabábamos de presenciar. Una vez en la base, fuimos interrogados por funcionarios de alto rango, quienes nos advirtieron que mantuviéramos absoluta discreción sobre lo sucedido. Claramente, esto no era algo que pudiera hacerse público. Nuestro compañero herido fue dado de baja y recibió una pensión por incapacidad. El resto de nosotros seguimos en servicio, pero la sombra de esa experiencia aterradora aún ronda nuestras mentes. Con el tiempo intentamos investigar por nuestra cuenta, pero la información sobre criaturas de ese tipo era escasa y poco confiable. Algunos de mis colegas creen que se trataba de un nahual, una entidad sobrehumana que protege a los narcos, pero no hay manera de comprobarlo. Mi nombre es Alejandro, y soy un gafe que ha servido en el ejército durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera he participado en innumerables misiones de alto riesgo, pero una en particular marcó mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fue hace aproximadamente 2 años, cuando mi unidad fue asignada a una operación en la frontera norte de México, cerca de Tijuana. Nuestro objetivo era infiltrarnos en un complejo de narcotraficantes y recopilar información valiosa que pudiera ser utilizada para desmantelar su organización. Después de semanas de preparación y planeación, llegó el día de la misión. Nos dividimos en pequeños grupos y nos adentramos sigilosamente en el territorio enemigo. Mi equipo, conformado por 5 gafes experimentados, avanzaban con cautela entre la maleza, evitando cualquier señal de movimiento o actividad sospechosa. Mientras nos acercábamos a nuestro objetivo, notamos que el ambiente se volvía cada vez más tenso. El silencio era abrumador, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando escuchamos un ruido lejano, similar al de una maquinaria en funcionamiento. Siguiendo la pista, nos encontramos con una estructura imponente, casi camuflada entre los árboles y arbustos. Era claramente un complejo de procesamiento de productos ilícitos, pero algo en él nos inquietaba bastante. Decidimos rodear el perímetro en busca de una entrada discreta. Mientras avanzábamos, uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión. Nos indicó que había escuchado voces, pero no lograba identificar su procedencia.
Instintivamente nos agrupamos y continuamos con extrema precaución. Fue entonces cuando lo vimos, una figura alta y delgada, que parecía flotar entre las sombras. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de poder reaccionar. La figura se acercaba lentamente, y a medida que se aproximaba, sentíamos que nuestros sentidos se nublaban. Era como si una fuerza invisible intentara apoderarse de nosotros. Sin previo aviso, la figura se lanzó sobre el cabo Ramírez, quien gritó aterrorizado. Nosotros reaccionamos disparando, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. En medio del caos logramos retroceder y buscar refugio, pero la criatura nos estaba persiguiendo, moviéndose con una velocidad sobrehumana. Desesperados intentamos comunicarnos con la base, pero las radios no funcionaban. Estábamos completamente aislados, enfrentando una amenaza que desafiaba toda lógica. Uno a uno mis compañeros fueron cayendo, víctimas de esa criatura imparable. En el último esfuerzo logré llegar a un claro y encender una bengala. La intensa luz pareció ahuyentar a la figura, que se desvaneció entre las sombras casi al instante. Herido y exhausto logré escapar y encontrar un lugar seguro donde esperar el rescate. Cuando regresé a la base, mis superiores me interrogaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Sin embargo, no les conté toda la verdad. Sabía que nadie me creería si les hablaba de esa criatura. En su lugar, di una versión más racional de los hechos. Desde entonces, he cargado con el peso de esa experiencia. Sé que lo que enfrentamos esa noche no era de este mundo, y que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Pero por ahora, he decidido mantener silencio, consciente de que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. La Sierra de Durango es un territorio complicado, lleno de montañas y valles profundos, donde el narcotráfico ha echado raíces muy profundas. Como parte de una unidad del ejército mexicano, mi escuadrón recibió la misión de desmantelar un cartel que había estado operando en la región, sembrando el miedo en las comunidades locales. Sabíamos que el caos era parte del juego, pero lo que no podíamos prever era lo que íbamos a encontrar en nuestra búsqueda. Ese día el clima era áspero. El calor del día se transformaba en un frío cortante por la noche. Nos establecimos en una pequeña base improvisada, un viejo refugio que había sido utilizado por otros soldados en campañas anteriores. Las paredes estaban desgastadas, pero lo más inquietante era la sensación de que el lugar estaba cargado de historia, encuentros que habían dejado huellas imborrables. A medida que caía la noche, el silencio de la sierra era abrumador, interrumpido solo por el sonido de los grillos y el crujir de las hojas. La primera noche, mientras estábamos en guardia, una extraña sensación me invadió. Miré hacia el horizonte y vi una luz tenue, como un destello que aparecía y desaparecía entre los árboles. Era la primera vez que oía historias sobre luces en la sierra, relatos de campesinos sobre espíritus que merodeaban por la zona. Intenté ignorarlo, concentrándome en la vigilancia, pero mi mente no podía dejar de divagar. Al día siguiente nos adentramos en la sierra en busca de información sobre el cartel. Hablamos con algunas personas que parecían estar al borde del colapso. Sus ojos reflejaban el terror que sentían. Una mujer con una mirada perdida nos contó sobre la desaparición de hombres en la noche. Se lo llevan las sombras, dijo, con un temblor en la voz. Al principio pensé que eran solo historias para asustar a los niños, pero las miradas de desasosiego en sus rostros me hicieron cuestionar todo. Mientras avanzábamos, nos encontramos con un grupo de narcotraficantes en un claro.
El tiroteo fue inmediato y caótico. El sonido de las balas resonaban por la sierra y la adrenalina se disparó. En medio del caos vi a uno de mis compañeros caer, una imagen que se grabaría en mi mente por siempre. Logramos repeler el ataque, pero el costo fue demasiado alto. El aire estaba impregnado de pólvora y líquido vital. El silencio que siguió fue escalofriante. Esa noche, mientras tratábamos de descansar, nuevamente vi la luz en el horizonte. Esta vez parecía más cercana, pulsante, como si tuviera vida propia. No podía ignorar la sensación de que algo estaba observando. Decidí salir a investigar, sintiendo que debía entender lo que estaba sucediendo. Comencé a caminar hacia la luz, sintiendo la tensión en el aire. Cuanto más me acercaba, más intensas se volvían mis emociones. La luz brillaba con fuerza, iluminando el oscuro sendero. Cuando llegué al lugar donde parecía originarse todo esto, encontré un círculo de piedras y en el centro una pequeña hoguera apagada. No había nadie, sin embargo la atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de energía. En el suelo vi un trozo de tela negra y un pequeño objeto que parecía un amuleto. De repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo había sombras. El frío se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces que decidí que era mejor regresar. Al volver a la base, mis compañeros notaron que estaba inquieto. Intenté compartir lo que había visto, pero la mayoría se mostraba escéptica. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo más había en la sierra, algo que iba más allá del cartel y de todo este caos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un murmullo, un susurro que parecía provenir de la sierra. Mis compañeros también lo oyeron, y la tensión aumentó. Era como si las voces de los que habían caído en la lucha estuvieran llamándonos. Los días siguientes fueron una mezcla de enfrentamientos con el cartel y la constante sensación de ser observados. Cada vez que salíamos de la base, el aire parecía volverse más pesado. No podía dejar de pensar en las palabras de la mujer del pueblo sobre las sombras. Durante una de las misiones, encontramos un campamento abandonado del cartel. En el suelo había símbolos extraños y velas derretidas. Era evidente que habían estado realizando rituales de brujería, pero no entendíamos con qué propósito. La situación llegó a un punto crítico cuando en medio de un nuevo enfrentamiento, escuchamos gritos que no parecían provenir de nosotros. Eran ecos de dolor, como si los espíritus de aquellos que habían caído en la lucha estuvieran clamando por justicia. La confusión reinaba, y muchos de nosotros empezamos a cuestionar lo que estábamos enfrentando. La sierra, con su belleza aterradora, parecía haber cobrado vida, desafiándonos a continuar. Esa noche decidí regresar a Claro, donde había encontrado el círculo de piedras, y esa vez estaba decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Cuando llegué, la luz apareció nuevamente, incluso más intensa que antes. En el centro del círculo vi formas danzantes, sombras que se retorcían y se movían al ritmo de un canto que resonaba en el aire. Era un espectáculo hipnótico y aterrador a la vez. Sentí que me atrapaba, que me llamaba a unirme a ellas. De repente una voz clara y fuerte me sacó de mi trance. «Regresa». Era una voz que no podía identificar, pero que resonaba en mi mente. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí de regreso a la base. La sensación de ser perseguido me acompañó toda la noche. Al llegar, mis compañeros me miraron con preocupación. Les conté lo que había visto, y aunque algunos se rieron, otros parecían entender que había algo más allá de nuestra misión. Finalmente, después de días de combate, logramos desmantelar el campamento del cartel. Sin embargo, el costo fue alto, y el peso de lo que habíamos vivido es algo que nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. Historias de terror
de la Internet.